Viernes, 21 de febrero de 2025. Materia laboral. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 9. Registro digital, 202-9948. Tipo, jurisprudencia. Competencia por razón de materia. Corresponde a los tribunales laborales federales de asuntos individuales conocer del juicio contra una administradora de fondos para el retiro, Afore, en el que se demanda la entrega de los rendimientos o intereses que debieron generar las cantidades depositadas en la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro de una persona pensionada durante su vida laboral. Hechos. Personas pensionadas demandaron en la vía laboral de las administradoras de fondos para el retiro, Afores, los rendimientos o intereses que debieron generar las aportaciones en su cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro durante su vida laboral en activo. El tribunal laboral que previno en el conocimiento del asunto, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda por razón de la materia. Al estimar que el competente para conocerla era un juez de distrito en materia mercantil federal que ejerciera jurisdicción en la propia ciudad, este no aceptó la competencia declinada. Al considerar que el competente era el juez laboral que previno en su conocimiento. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la competencia por razón de la materia para conocer del juicio contra una administradora de fondos para el retiro, en el que se demanda la entrega de los rendimientos o intereses que debieron generar las cantidades depositadas en la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro de una persona pensionada durante su vida laboral. Corresponde a los tribunales laborales federales de asuntos individuales. Justificación. De los artículos 123, apartado A, fracción XXXI, inciso B, subinciso 1, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 527, fracción 2, inciso 1, y 899-A, primer párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, se advierte, por una parte, que serán de la competencia laboral y federal los asuntos relativos a empresas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el gobierno federal, por otra, que los tribunales laborales son competentes para conocer de los conflictos individuales de seguridad social que tengan por objeto reclamar el otorgamiento de prestaciones en dinero derivadas de los diversos seguros que componen el régimen obligatorio del Seguro Social, que deban cubrir las administradoras de fondos para el retiro. En ese tenor, si la naturaleza de la prestación demandada involucra a órganos administrados en forma directa o descentralizada por el gobierno federal, Afores, así como el pago de los rendimientos o intereses que debieron generar las cuotas y aportaciones depositadas en la cuenta individual de ahorro para el retiro de los trabajadores que aquellas tienen obligación de administrar, los cuales no pueden desvincularse de los recursos que son depositados en dichas cuentas, acorde con el artículo 18, fracciones y A3 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y el diverso numeral 159, fracción, de la Ley del Seguro Social. Es inconcuso que la aludida prestación es de naturaleza laboral, por lo que la competencia para conocer de tal reclamo se actualiza a favor de los tribunales laborales federales de asuntos individuales. Segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del séptimo circuito. 2 de 9. Registro digital, 202-9965. Tipo, aislada. Pensión por viudez reducida otorgada por Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua. Para calcular su porcentaje debe realizarse un ejercicio de cuantificación entre el convenio número 102 relativo a la norma mínima de la seguridad social de la Organización Internacional del Trabajo y la ley que regula a esa institución y aplicar el ordenamiento que más favorezca a la persona. Hechos. Se demandó la nulidad de la resolución de pensiones civiles del Estado de Chihuahua mediante la cual se negó a la persona quejosa la pensión por viudez, pues su esposo fallecido no cotizó por más de los 15 años previstos en el artículo 58 de la ley de dicha institución abrogada. Se declaró su nulidad y se reconoció el derecho subjetivo de la viuda al otorgamiento de dicha pensión reducida, en términos del convenio número 102 relativo a la norma mínima de la seguridad social de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Y para cuantificarla se aplicó el artículo 49 de la referida ley y se calculó proporcionalmente a los años de servicio prestados por el trabajador fallecido. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para calcular el porcentaje de la pensión por viudez reducida otorgada por Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua,
Debe realizarse un ejercicio de cuantificación entre la ley que regula a esa institución y el referido convenio y aplicarse el ordenamiento que más favorezca a la persona. Justificación. El artículo 49 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua abrogada prevé que al lapso mínimo de 15 años de servicio corresponde el 55% para efecto de cuantificar la pensión. De los artículos 62 y 63, así como del cuadro anexo a la parte 11 del citado convenio, deriva que cuando su otorgamiento esté condicionado al cumplimiento de un periodo mínimo de cotización, debe garantizarse una prestación reducida calculada de conformidad con la parte 11, pero según un porcentaje inferior en 10 unidades al que se indica en el cuadro anexo a esa parte para el beneficiario. De acuerdo con el principio pro persona reconocido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica respecto de la institución jurídica que se analice, esta debe aplicarse, con lo que se otorga un sentido protector en favor de la persona. Pues ante la existencia de varias posibilidades de solución, debe optarse por la que proteja en los términos más amplios, esto es, acudir a la norma que contenga el derecho más extenso. Entonces, para determinar el porcentaje de la pensión por viudez reducida, otorgada en términos del artículo 63.2, inciso A, del citado convenio, debe analizarse el artículo 49 de la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua abrogada y los diversos 62 y 63, así como el cuadro anexo a la parte 11 del propio convenio, y realizarse un ejercicio de cuantificación de la pensión de ambos ordenamientos y aplicar el que más favorezca a la viuda. Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 10ª Región, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza. 3 de 9. Registro Digital. 202-9991. Tipo, aislada. Suspensión del acto reclamado en amparo directo en materia laboral. Debe negarse cuando se dicta en cumplimiento de una ejecutoria de amparo respecto de una condena específica que solo fue objeto de reiteración, al configurarse la existencia de la cosa juzgada. Hechos. En un juicio laboral el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo directo, emitió sentencia condenatoria contra una empresa productiva del Estado, en la que reiteró la condena al pago de cierta cantidad de dinero por concepto de indemnización con motivo de la incapacidad permanente parcial decretada al actor, derivada de la calificación como riesgo de trabajo por enfermedad profesional. Criterio jurídico. Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que de conformidad con el artículo 190 de la Ley de Amparo, no procede conceder la suspensión respecto de la condena al pago de cierta cantidad de dinero por concepto de indemnización con motivo de la incapacidad permanente parcial decretada al actor, cuando éste cuenta ya con un derecho reconocido con eficacia de cosa juzgada para que se le pague la cantidad por concepto de indemnización con motivo de la incapacidad permanente parcial, derecho que, por tanto, es ejecutable de inmediato al gozar del atributo de firmeza. Justificación. Lo anterior es así, pues la parte actora, al padecer de enfermedades profesionales, necesita de recursos para su tratamiento, esto es, la necesidad de recurrir al servicio médico, sobre todo porque el derecho a la salud tutelado por el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, impone a cualquier autoridad el deber de salvaguardarlo, pues su naturaleza es urgente e inaplazable, con el fin de evitar un daño de imposible reparación. Por tanto, si la condena al pago de cierta cantidad de dinero por concepto de indemnización con motivo de la incapacidad permanente parcial ha adquirido firmeza por causa de sentencia de amparo previa que ya tiene la calidad de cosa juzgada, entonces su pago inmediato resulta acorde con los derechos humanos a la tutela judicial efectiva, al debido proceso laboral y a la igualdad sustantiva en materia laboral. Porque la condena de que se trata goza de validez y es ejecutable, de ahí que la demora en la disposición del numerario al que tiene derecho, generada por la suspensión concedida contra la ejecución de la sentencia que contiene una condena en cantidad líquida o de fácil liquidación, si puede llegar a generar un daño en su patrimonio. Segundo Tribunal Colegiado en materia de trabajo del Séptimo Circuito. 4 de 9. Registro Digital. 202-9990. Tipo, aislada. Suspensión del acto reclamado en amparo directo. Debe negarse al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit,
por cuanto hace a la devolución de los fondos de la subcuenta de vivienda que permiten asegurar la subsistencia de la parte actora, cuando de auto se acredita que el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, le negó una pensión por cesantía en edad avanzada. Hechos. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, en su calidad de organismo administrador de recursos, promovió amparo directo contra la resolución dictada en un juicio laboral en el que se le condenó al pago de las subcuentas de vivienda en favor de la parte actora, respecto de la cual solicitó la suspensión. La autoridad responsable negó la suspensión del acto reclamado por cuanto hace a la subsistencia de la actora y la concedió por lo que respecta al resto de la condena. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que debe negarse la suspensión al Infonavit por cuanto hace a la devolución de los fondos de la subcuenta de vivienda que permitan asegurar la subsistencia de la parte actora. Cuando de auto se acredita que el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, le negó una pensión por cesantía en edad avanzada. Justificación. Con la negativa de la pensión se presume que el quejoso no cuenta con recursos dignos para subsistir mientras se tramita el juicio de amparo, esto es, no cuenta con los medios económicos para satisfacer sus necesidades básicas como alimentación y vivienda. Si se condenó al Infonavit al pago de las subcuentas de vivienda, entonces, con fundamento en el artículo 190 de la Ley de Amparo, debe negarse la suspensión del acto reclamado por cuanto hace a la subsistencia de la parte actora, pues al obtener en su favor una condena específica, consistente en la devolución de los fondos de las subcuentas de vivienda, debe salvaguardarse el derecho que le ha sido incorporado en su esfera jurídica, en tanto tiene como finalidad garantizarle un ingreso una vez que culmina su vida laboral, sin perjuicio de que de negarse el amparo se compense esta cantidad con el monto total de la condena en la ejecución de la resolución. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito. 5 de 9. Registro Digital, 202-9993. Tipo, aislada. Suspensión provisional en amparo indirecto. Procede con efectos restitutorios respecto de la negativa del Tribunal Laboral de proveer sobre las medidas cautelares solicitadas por un trabajador que sufrió un posible accidente de trabajo, para que se le otorgue el servicio de seguridad social. Hechos. Un trabajador solicitó a un Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales la medida cautelar consistente en que se le brindara atención médica y rehabilitación respecto de las lesiones que sufrió con motivo del ejercicio de sus funciones en su fuente de empleo, lo cual le fue negado. En amparo indirecto solicitó la suspensión provisional y definitiva de tal determinación. Contra la negativa de la suspensión provisional interpuso recurso de queja. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede la suspensión con efectos restitutorios respecto de la negativa de la autoridad laboral de proveer sobre las medidas cautelares solicitadas por un trabajador que sufrió un posible accidente de trabajo, para que se le otorgue el servicio de seguridad social. Justificación. Conforme a la figura jurídica de la apariencia del buen derecho prevista en la fracción X del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede la suspensión con efectos restitutorios para que la autoridad se pronuncie de nueva cuenta y favorablemente sobre la providencia cautelar solicitada por el trabajador, a fin de instruir al ente de seguridad social para asegurarle la asistencia médica necesaria para preservar su salud, ordenando incluso los estudios médicos que se requieran para conocer su situación real en aras de asegurar su integridad física mientras se tramita el juicio laboral. La providencia cautelar se erige como una medida que tiende a resarcirle temporalmente de situaciones de hecho que puedan afectarle. Al decidir sobre la procedencia de la suspensión provisional, los juzgados de distrito deben atender las manifestaciones del quejoso en la demanda, bajo protesta de decir verdad. Cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute en su perjuicio el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuentan para decidir sobre la concesión de la medida. Pues para resolver deben partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Estas consideraciones rigen, por identidad de razón, al pronunciamiento que en su caso se haga al resolver sobre la suspensión definitiva. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito. 6 de 9. Registro Digital, 202-9994. Tipo, aislada. Trabajadores de Servicios de Salud de Veracruz.
El titular, el coordinador administrativo o su equivalente de la unidad administrativa a la que estén adscritos, son los facultados para levantar las actas administrativas que culminen en su cese. Hechos. Una persona trabajadora de servicios de salud de Veracruz reclamó su cese injustificado. El Tribunal Burocrático concluyó que el levantamiento del acta administrativa por faltas injustificadas que culminó con el cese de la actora fue presidido por quien carecía de facultades para llevarla a cabo. En términos de las condiciones generales aplicables, por lo que la rescisión de la relación laboral fue ilegal. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el titular, el coordinador administrativo o su equivalente de la unidad administrativa a la que estén adscritos los trabajadores de servicios de salud de Veracruz, son los facultados para levantar las actas administrativas que culminen en su cese. Justificación. Conforme a los artículos 37 de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud de Veracruz y 46, fracción V, inciso B, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, aplicable por remisión expresa del artículo 1 de las citadas condiciones, así como a los diversos 5, 7, 8, 19. Fracción B y 26, fracción 16, del Reglamento Interior de Servicios de Salud de Veracruz, el director general se auxiliará de directores de área, subdirectores, jefes de departamento, prestadores de servicios, de apoyo técnico, así como de órganos desconcentrados y unidades administrativas que sean necesarios. Y las funciones inherentes a cada área administrativa se desarrollarán de conformidad con la distribución de competencias que establece el reglamento relativo. Las unidades administrativas del organismo estarán obligadas a coordinar entre sí sus actividades, a proporcionarse ayuda mutua, cooperación y asesoría. Y se regirán por las normas legales aplicables a su funcionamiento, por las disposiciones del reglamento en cita y por los manuales de organización, procedimientos y servicios al público. Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de su competencia, el organismo contará con las unidades administrativas, y sus funciones deberán contenerse y especificarse en el Manual General de Organización. Asimismo, se precisa que cuando un trabajador de la Secretaría de Salud de Veracruz falte a laborar por más de 3 días consecutivos sin causa justificada, el titular, el coordinador administrativo o su equivalente de la unidad administrativa a la que esté adscrito, previa citación de dicho trabajador, levantará el acta administrativa correspondiente, con la intervención del trabajador y de un representante sindical, en la que se asentarán los hechos, la declaración del afectado y las de los testigos de cargo y de descargo que se propongan. La documental se firmará por los que en ella intervengan y por 2 testigos de asistencia, debiéndose entregar en ese mismo acto una copia al trabajador y otra al representante sindical, quienes acusarán el recibo correspondiente. Para que las actas administrativas sean válidas deben practicarse por el titular, el coordinador administrativo o su equivalente de la unidad administrativa del citado organismo público, y no por funcionario diverso, en cumplimiento a las formalidades del procedimiento rescisorio que prevén las condiciones generales de trabajo citadas. Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito. 7 de 9. Registro Digital, 202-9964. Tipo, jurisprudencia. Pensión por viudez. Documentos que deben acompañarse a la demanda, en términos del artículo 899 y c, fracción B, de la Ley Federal del Trabajo. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si cuando se demanda una pensión por viudez debe exhibirse la resolución de otorgamiento o, en su caso, la negativa de tal pensión. Mientras que uno sostuvo que dicha solicitud no puede ser exigible a quien se ostenta como beneficiaria, pues es evidente que no podía ser otorgada una pensión por el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, sin tener previamente tal carácter, que es justamente para lo que se promovió el conflicto individual de seguridad social. El otro indicó que en cumplimiento al artículo referido, la persona accionante al acudir ante el órgano jurisdiccional debe exhibir esa constancia, o bien, la solicitud que contenga los datos de que fue recibida por el instituto y pueda advertirse que éste no le dio respuesta, ya que se trata de un requisito propio y necesario para la procedencia de la acción. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que cuando se demande el otorgamiento de una pensión por viudez es necesario exhibir la resolución de otorgamiento o negativa, o en su defecto,
la solicitud correspondiente. Cuando el IMSS no otorgue una respuesta en el plazo razonable de 3 meses. Justificación: la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia 2A/J, 36/2023, 11ª, y 2A/J, 42/2023, 11ª. Determinó que si el actor omite presentar la constancia de otorgamiento o negativa de pensión a que se refiere el artículo 899 y c, fracción b, de la Ley Federal del Trabajo o, en su defecto, la solicitud de pensión respectiva, ello trae como consecuencia que no esté adecuadamente integrada la litis, lo que conduce a la improcedencia de la acción intentada. No obstante que ese criterio tuvo origen en un juicio en el que se demandó una pensión por vejez, las razones que sostuvo la segunda sala son aplicables a los juicios en los que se demande una pensión por viudez. Por tanto, cuando se demanda el otorgamiento de una pensión por viudez es necesario exhibir la resolución de otorgamiento o negativa, o en su defecto, la solicitud respectiva. Cuando el IMSS no otorga una respuesta en el plazo razonable de 3 meses. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 8/9. Registro Digital, 202-9968. Tipo, jurisprudencia. Procedimiento especial colectivo promovido por un sindicato minoritario. Es innecesario reponerlo para que el sindicato mayoritario participe como litisconsorte, si se advierte que se respetó su derecho al debido proceso al haber comparecido como tercero interesado. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si se actualiza una violación al procedimiento laboral que amerite su reposición. Cuando el sindicato minoritario demanda la aplicación a su favor de diversas cláusulas del contrato colectivo de trabajo celebrado entre el patrón y el sindicato mayoritario titular de dicho pacto y, a este último, se le llamó a juicio con el carácter de tercero interesado y no como demandado. Mientras que uno resolvió que debía reponerse el procedimiento al configurarse un litisconsorcio pasivo necesario, el otro sostuvo que es suficiente tenerlo como tercero interesado, al haberse colmado sus derechos de audiencia y de defensa. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. Determina que es innecesario reponer el procedimiento especial colectivo promovido por un sindicato minoritario para que el mayoritario participe como litisconsorte. Si se advierte que se respetó su derecho al debido proceso al haber comparecido como tercero interesado. Justificación. El artículo 690 de la Ley Federal del Trabajo autoriza la intervención en el procedimiento laboral del tercero que tenga interés jurídico, ya sea compareciendo de manera espontánea o conforme al llamamiento que realice la autoridad. Su situación es autónoma de las partes, pues una vez que participa en el juicio con todas las formalidades que establece el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, queda sujeto a lo que se resuelva. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la solicitud de modificación de jurisprudencia 6/2010, determinó que no solo las partes formalmente reconocidas pueden ser afectadas por el laudo dictado en un juicio laboral, sino también otras personas, terceros interesados, quienes quedan obligados a acatarlo. Cuando se acredite que el sindicato tercero interesado participó activamente en el juicio ejerciendo su derecho al debido proceso, teniendo la oportunidad de oponer excepciones y ofrecer pruebas. Debe considerarse que la relación jurídico-procesal se integró debidamente. Así, es innecesario reponer el procedimiento, al haberse respetado sus derechos de audiencia y de defensa. Lo anterior es acorde con el derecho fundamental de acceso a la justicia pronta y expedita, tutelado en el artículo 17 constitucional, ya que evita reposiciones innecesarias y privilegia la solución de fondo sobre formalismos procedimentales. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 9/9. Registro Digital, 202-9947. Tipo, aislada. Competencia por materia. Corresponde a un tribunal colegiado en materia administrativa resolver el conflicto competencial suscitado entre jueces de distrito que se declararon incompetentes por razón de territorio para conocer del amparo indirecto, promovido contra el acuerdo por el que se suprimen juntas especiales de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Hechos.
los tribunales colegiados de circuito, uno especializado en materia de trabajo y el otro en materia administrativa, estimaron carecer de competencia para conocer del conflicto competencial por razón de territorio derivado de un amparo indirecto en el que se reclamó el acuerdo por el que se suprimen y determinan competencias territoriales y, por materia de las juntas especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y se comunica cambio de adscripción de una oficina auxiliar. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2024 y se señaló como autoridad responsable a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El primero sostuvo que lo que reclama el quejoso es el derecho de acceso a la justicia y no un derecho laboral. En razón de que la junta en donde estaba radicado su juicio se extinguió y su expediente pasaría a una diversa con residencia en otra entidad federativa. Además de que no participó alguna autoridad con naturaleza laboral. El segundo consideró que el conflicto tuvo origen en un procedimiento laboral en el que se reclamaron derechos laborales, por lo que no debía desvincularse el acuerdo de extinción porque incide directamente en la autoridad que conocerá del proceso de ejecución del laudo. Aunado a que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como autoridad responsable tiene una doble función, administrativa y laboral. Por tanto, el acuerdo referido no solo regula cuestiones presupuestales, sino también tiene un impacto en la ejecución del juicio laboral. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que corresponde a un tribunal colegiado de circuito en materia administrativa resolver el conflicto competencial suscitado entre jueces de distrito que se declararon incompetentes por razón de territorio para conocer del amparo indirecto promovido contra el acuerdo referido. Justificación. Para determinar la competencia por materia de los tribunales colegiados de circuito especializados para conocer de un conflicto competencial suscitado entre jueces de distrito con competencia semiespecializada, que se declararon incompetentes para conocer de un amparo por razón de territorio. Es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Al reclamar el acuerdo mencionado y atribuirlo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como autoridad responsable ordenadora, se evidencia que el bien jurídico o interés fundamental que persigue es regular las cargas de trabajo que impiden mayor celeridad en la impartición de justicia laboral. Por ello se estimó adecuado suprimir una junta y que sea otra la encargada de continuar con el trámite de los asuntos que se encuentren en fases de dictamen, laudo, ejecución y amparo. El acto reclamado y la autoridad responsable están relacionados con la materia administrativa, pues lo reclamado es un acuerdo de naturaleza administrativa que regula el funcionamiento y organización de las cargas laborales, emitido como consecuencia del análisis del impacto social y económico de los asuntos que se atienden en cada una de las juntas federales, tomando en cuenta diversos factores como la distancia, el tiempo de traslado y la capacidad de atención que se tiene en cada una de ellas. Bajo ese contexto, no existe algún elemento relevante sobre las relaciones de trabajo entre la parte quejosa y la autoridad responsable, puesto que el acto reclamado lo constituye únicamente un acuerdo administrativo. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.